Hola, buenas tardes. Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a la videoconferencia de esta tarde sobre materia laboral, organizada por Prosapiencia Consulting y Universitas. Recuerda, Universitas está contigo en estos momentos que debemos quedarnos en casa. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage en Facebook de Universitas utilizando la aplicación Zoom como aula virtual. Recuerda que si te has perdido alguna videoconferencia de las ofrecidas durante esta semana y las semanas anteriores, puedes acceder de manera gratuita a todas ellas en nuestra fanpage en Facebook o visitando nuestro canal de YouTube al que te invitamos a suscribirte y activar la campanita. Por otra parte, te recordamos que hasta el 20 de abril tienes oportunidad para solicitar beca parcial para el seminario virtual de Derecho del Trabajo comparado sobre futuro de Derecho del Trabajo, que comienza a finales del mes de abril, avalado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. A través del chat, acá en Zoom y en la sección comentarios de la transmisión en vivo, recibirán el enlace para la solicitud de becas. Para mayor información sobre este seminario y próximos eventos, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.universitasfundacion.com o envíen un mensaje en nuestra fanpage en Facebook y serán contactados. Bueno, el tema de la videoconferencia de esta tarde es, tal cual como habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, impacto del COVID-19 en las relaciones de trabajo, caso Perú. Sobre este tema debemos indicar que en esta videoconferencia se analizarán las medidas adoptadas por el gobierno peruano para hacer frente a la necesidad que los trabajadores tengan que permanecer en sus domicilios, las consecuencias de dichas medidas en las relaciones laborales y las acciones adoptadas por las entidades empleadoras. Sobre este tema, por supuesto, de evidente actualidad, nos va a hablar el abogado peruano Germán Lora, quien es abogado por la Universidad de Lima, magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Navarra, España, ha realizado estudios de posgrado en Derecho Laboral y Relaciones Laborales en las universidades de Salamanca y Castilla de España, respectivamente, especialista en litigación oral por la Universidad de California, cuenta con amplia experiencia en asesoría, en consultoría laboral y en procesos laborales, es socio en Daman Legal Advisor, fue jefe del gabinete de asesores del Despacho Ministerial del Trabajo y Promoción del Empleo y asesor del viceministro de Trabajo en Perú, y ha sido catedrático en distintas universidades en Perú. Antes de dar el derecho de palabra a nuestro disertante, paso a indicar las normas para el público participante y la fase de preguntas y respuestas. Agradecemos, por favor, que mantengan sus micrófonos cerrados o apagados durante toda la videoconferencia y, por favor, eviten activar la opción compartir pantalla en Zoom. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes están en esta aula virtual de Zoom o a través de la sección comentarios para quienes ven la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar paso a un mayor número de intervenciones o comentarios, por favor, realizar una por participante. Y no olviden escribir su nombre y país donde se encuentra. Les damos la bienvenida a todos y muchas gracias al profesor Germán por acompañarnos y haber aceptado nuestra invitación para esta tarde. Profesor, el micrófono es suyo. Adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con todos ustedes para poder comentarles un poco la situación de las relaciones laborales en el Perú. Eh, lo interesante del tema peruano pasa de manera transversal por dos temas, porque el gobierno tomó medidas muy rápidamente, ahorita voy a comentarles en detalle. Y lo segundo es que, como seguramente está pasando en todos los países, como está pasando, lo estamos viendo, es que las medidas van cambiando permanentemente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucedió? El domingo 15 de marzo, el presidente Vizcarra sale
en la televisión a dar un mensaje a la nación estableciendo que las medidas que se iban a adoptar de aislamiento domiciliario se iban a ejecutar a las 00 horas del día 16 de marzo, es decir, 3 horas después o 4 horas después. Lo cual, como les dije al inicio, fue muy abrupto. Y entonces, no solamente abrupto para los empleadores, sino para los trabajadores y para el propio gobierno, en el sentido de ver qué medidas se iban a adoptar, porque si el gobierno sale a las 9 de la noche a decir que a partir de las 00 horas del lunes íbamos a tomar las medidas que se habían dispuesto, entonces eso hace que las medidas que se tomaran fueran medidas que en el tiempo se tuvieron que ir acomodando. Y ya va a entender por qué más o menos les digo esto. Entonces, ¿qué es lo primero que establece? Como en todos los países, de una manera un poco más general, yo he visto en Colombia, por ejemplo, y en Chile, donde se han establecido más claramente cuáles son las labores esenciales. En el Perú, de una manera general, se establecen cuáles son las labores esenciales que tienen que mantenerse durante el aislamiento domiciliario, ¿no? Es decir, en el Perú, a partir del 16, ninguna persona tenía que movilizarse y todos tendrían que estar en sus domicilios, salvo los trabajadores cuyas empresas estén vinculadas a servicios esenciales. Electricidad, agua, combustible, gas, farmacias, supermercados, todo lo que seguramente en todos los países se han dado. Y los demás trabajadores de las demás empresas deberían estar en sus casas. Entonces tenemos dos grandes grupos de empresas, como en todos los países, que se han dividido. Las que debieran trabajar y las que no debieran trabajar o no deberían prestar servicios. Y entonces, ¿qué ha sucedido? En el primer grupo de trabajadores, en el primer grupo de empresas, perdón, los trabajadores válidamente han exigido dos cosas fundamentalmente, ¿no? Que las medidas de seguridad y salud en el trabajo, vinculadas principalmente al coronavirus, se incrementaran, es decir, mayor control, dotamiento de implementos de seguridad y salud para poder cumplir con sus labores, y un sistema de horarios de trabajo que permitió el gobierno que se modificara para efectos de cumplir con las medidas de tiempos que se han ido dando también a lo largo de estos días. Entonces, en este primer grupo de empresas tenemos el principal tema de este grupo de empresas fueron tres. El primero es, señores, tienen que ir a trabajar, pero ese ir a trabajar requiere de un mayor énfasis en temas de seguridad y salud en el trabajo. Segundo, la movilidad, es decir, cómo muevo a los trabajadores, cómo los trabajadores toman un servicio urbano, cómo toman su movilidad para ir a trabajar. Entonces hubo todo un sistema de licencias a través de una página web del Ministerio del Interior para que los trabajadores pudieran tener permisos o pases especiales para poder ir a trabajar. Y lo tercero importante también es qué pasaba con aquellos trabajadores que no querían ir a trabajar o que no podían ir a trabajar. Es decir, habían trabajadores que por ciertas circunstancias preferían quedarse en su casa porque tenían hijos, porque tenían padres, y entonces lo que han podido hacer ahí es pactar con su empleador alguna medida de vacación o alguna medida de licencia sin goce de remuneraciones. Pero aquí también comienzan a ser el primer gran grupo de gente. Dije 3 puntos y en verdad son 4. Los trabajadores de enfermedades de riesgo, es decir, los mayores de edad, los que sufren de diabetes, de hipertensión o algún tipo de cáncer, que eran enfermedades que arriesgaban más la salud de los trabajadores. A esos trabajadores, independientemente de que la actividad sea una actividad esencial, obligatoriamente tenían que ir a sus casas. Entonces, en este primer grupo, para resumir, en este primer grupo de empresas, había que fortalecer el tema de seguridad y salud en el trabajo, darles a los trabajadores la posibilidad de moverse por el país para poder ir a prestar sus servicios, darle la posibilidad a los trabajadores que no pudieran, no quisieran ir a trabajar por circunstancias personales o familiares, dar la posibilidad de negociar con ellos algún tipo de vacación, algún tipo de licencia con goce o alguna otra medida de un trabajo, por ejemplo, parcial, de tiempo parcial. Y el cuarto grupo de trabajadores de este primer tipo de empresa es aquellos trabajadores que por su salud, por el padecimiento que tuvieran, estaban mayormente expuestos al tema de
del COVID y por lo tanto tenían que estar en sus casas, ¿no? A esos trabajadores se les mandaba a sus casas, a pesar de que no podían prestar servicios, entonces ahí se le pagaba una retribución independientemente de que no estuvieran prestando servicios. Eso se ha manejado más o menos bien, creo que ha funcionado más o menos bien, no ha habido mayor problema con este tipo de empresas. Lo que está pasando con este tipo de empresas evidentemente es que no necesitan el total de sus trabajadores, ¿no? La otra vez conversaba con un cliente que es una empresa de pollos y me dice que los pollos no todos se están vendiendo, la gente no compra pollo, el precio del pollo ha caído a la mitad, y entonces el número de trabajadores que necesitan para cubrir, aun cuando sean esenciales, para cubrir la demanda, no es el total de su planilla, por lo tanto también han tenido que ver alguna situación de mandar a sus trabajadores a sus casas. El problema se traslada fundamentalmente al segundo gran grupo de empresas, que son las referidas a las empresas que no tienen que prestar servicios, no constituyen servicios esenciales y por lo tanto sus trabajadores tienen que estar en sus casas, ¿no? Entonces aquí el gobierno creó una modalidad que se llama el trabajo remoto, que en la legislación peruana no existía. En la legislación laboral peruana existía el teletrabajo, no el conocido teletrabajo, y el trabajo a domicilio, cuya diferencia es sutil. En el teletrabajo se utiliza la tecnología, la que estamos utilizando ahora, y en el trabajo a domicilio no necesariamente se utiliza la tecnología, no hay un sistema informático o de tecnología que nos conecte o que conecte al empleador con el trabajador. Esa es la sutil diferencia que tenemos en el Perú de trabajo a domicilio con el teletrabajo. Entonces se dijo, cuando se revisó el tema, en el Perú nos dimos cuenta que la figura del teletrabajo era muy formal. Tenía que haber un acuerdo entre las partes, tenía que haber un acuerdo de cuál es la compensación económica de la electricidad, del agua, de la luz, de la comida, que yo, trabajador, estando en mi casa, gasto, entonces me tengo que poner de acuerdo con el empleador para poder ponerle un monto de dinero, de cuánto vale eso para que el empleador me retribuya, temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de mi domicilio. Entonces, en el Perú, antes de esto, el teletrabajo tenía alrededor de 1000 personas en el Perú haciendo teletrabajo. Nadie en el Perú hace teletrabajo, porque la figura es muy complicada, poco flexible. Entonces, como se dieron cuenta de que la figura es poco flexible, crearon una tercera modalidad media rara que se llama trabajo remoto, que es anda a tu casa, anda a tu domicilio, anda a tu lugar de aislamiento y presta servicios ahí, sea con tecnología, o sea, con computadora, con este sistema que estamos teniendo ahora, o hazlo a través de cualquier otro mecanismo, por ejemplo, una labor más manual, ¿no? De llenar actas o de llenar documentos, pero hazlo de tu casa. Y se flexibilizó porque además no necesitaba consentimiento, era una decisión unilateral del empleador de mandar a sus trabajadores a su casa. Es decir, se dieron cuenta que la legislación laboral tal cual estaba en el Perú actualmente no ayudaba y por lo tanto crearon una figura nueva que se llama el trabajo remoto. La pregunta del millón para todos los laboralistas peruanos es, ¿esta figura continuará terminada la etapa de emergencia? Esperemos que sí, porque es una figura que ha funcionado bien y no ha habido cuestionamiento. Entonces, en resumen, este segundo grupo de empresas, el mayor grupo de empresas en el Perú, que son las empresas que no eran servicios indispensables, entonces tenían a sus trabajadores pudiendo hacer trabajo remoto, es decir, un abogado de una empresa, de un banco que quisiera hacer trabajo remoto de su casa, podía hacer, y por lo tanto el empleador cumplía con pagarle la retribución porque el trabajador seguía prestando el servicio. Pero la pregunta vino, ¿qué pasa con aquel mozo de un restaurante? ¿Qué pasa con aquel counter, una persona que atiende en el lobby de un hotel? ¿No? ¿Qué pasa con aquel agente de turismo que hace turismo en Machu Picchu y está en la planilla una empresa de turismo y que ya no hay que hacer turismo en Machu Picchu, no lo puede hacer desde su casa? ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que estando en su casa no pueden cumplir con la primera gran figura que es el trabajo remoto? No pueden hacer trabajo remoto. Entonces ahí vino el problema. Inicialmente no se dijo nada al respecto y las empresas comenzaron a utilizar medidas un poco flexibles para ellas, diciéndole al trabajador anda de vacaciones, diciéndole al trabajador hay licencia sin goce, es decir, comenzaron a utilizar fundamentalmente las vacaciones. Y muchos laboralistas cuestionaron el tema válidamente, porque dijeron vacaciones, primero el empleador no puede sacar unilateralmente vacaciones a los trabajadores por 15 días, por 10 días, y segundo, ¿qué vacaciones podemos hablar si los trabajadores van a estar
de su sala a su cocina y de su cocina a su habitación, ¿no? Entonces comenzaron a cuestionar. Hubo mucho cuestionamiento desde el 16 hasta el 20, del lunes 16 hasta el viernes 20, y el viernes 20 sale una norma que dice, señores, no hay ningún cuestionamiento, no hay nada que discutir, a estos trabajadores que están en su casa y que no pueden prestar servicios, licencia con goce. ¿Qué quiere decir? Que están en su casa, no pueden prestar servicios, porque los servicios que prestan tienen que hacerlo en el centro de trabajo, igual usted, empleador, le paga su remuneración. Entonces, hemos vivido con esa medida desde el 16 hasta la primera etapa de este aislamiento, que terminaba en principio el 31 de marzo. Cuando esto se amplía, el presidente sale el jueves previo al 31 de marzo, sale y establece y dice, señores, creo que fue 27 o 26, dice, esto se va a ampliar hasta el 13, hasta el 12 de abril, reiniciando nuestras actividades el 13. Y entonces la gente dice, ya bueno, y en la medida laboral, ¿qué cambia? Las reglas de juego en esta segunda etapa van a cambiar, y mutis mutantis, el gobierno no dijo nada con respecto a ese tema, si es que la medida se cambia. Y por lo tanto, como no se cambió la medida, hoy por hoy, desde el 16 hasta hoy, 7 de abril, los empleadores siguen en la obligación de que, a pesar de que el trabajador no preste servicios, tenga yo, empleador, que cumplir con pagarle la retribución. Entonces, eso ya se pueden imaginar ustedes que no hay otra posibilidad, es una norma con rango legal. Ya se pueden imaginar ustedes cómo comienzan a reaccionar las entidades empleadoras frente a la falta de liquidez o frente a la falta de caja para poder cumplir. Sobre todo las micro y pequeñas empresas. Aquí, ¿a quiénes ha afectado mucho? A restaurantes. Hay restaurantes que seguramente van a quebrar, ¿no? Al turismo en el Perú. El sector turismo es una industria muy grande en el Perú, y entonces a todos ellos afectados, al tema de aviación. Ustedes ya saben las noticias de Avianca, de la TAM, cómo han trabajado el tema con sus colaboradores, con sus trabajadores. Y entonces nos encontramos en ese escenario ahora. Es decir, un empleador en el Perú, desde el 16 de marzo hasta la fecha de hoy, si bien no recibe prestación de servicios a sus trabajadores, tiene que cumplir con pagarlos. Frente a ello, ¿qué medidas se dieron o qué medidas el gobierno dice, bueno, he dado para que las empresas tampoco se quejen mucho, tampoco cuestionen mucho mi actitud de mantener la licencia con goce? Está haciendo hasta el día de hoy las empresas que se inscriban y cuyos trabajadores ganen menos de, aproximadamente son $400 mensuales, una empresa que tiene trabajadores que ganen más o menos por ahí entre $400, $450 para abajo, el Estado le va a devolver el 35% de la planilla de esos trabajadores. Es decir, yo tengo una empresa de 100 trabajadores, cuyo número 60 ganan menos de $450, que es aproximadamente 1.500 soles, y entonces yo te voy a pagar el 35% de lo que ganan esos trabajadores de menos de $450. Medida que no ayuda mucho, porque las empresas no les ingresa un centavo, un sol no les ingresa. Entonces, hasta el día viernes pasado, de las más o menos 2 millones de micro y pequeñas empresas, o medianas empresas, perdón, en el Perú, solamente se habían acogido 150.000 a esta medida, ¿no? Porque además la retribución es una retribución un poco baja, y entonces no había muchas empresas que tuvieran este marco económico, este marco de la planilla para poder boom. Hoy día conversaba con un cliente que me decía, Germán, en el mes de enero han habido 5 semanas. Yo el trabajador ganaba 1.450 soles, pero como trabajó 5 semanas, en verdad en ese mes le he pagado 1.550. Entonces, ¿puedo beneficiarme? No puedes beneficiarte. Es decir, había una circunstancia que no creo que sea un éxito el hecho de plantearles ese beneficio económico. ¿Qué más ha hecho el gobierno? Y para ir cerrando un poco, porque tenemos unos minutos que pueden preguntar. ¿Qué ha hecho también? Frente a esta frente a esta situación, además de darle el 35% a las empresas, ha permitido, en el Perú, a diferencia de otros países, no existe un seguro de desempleo.
En el Perú el empleador no paga todos los meses a una compañía de seguros un seguro de desempleo. Ese es otro problema que podemos conversar alguna vez, porque en el Perú no existe seguro de desempleo, porque rápidamente le digo que en el Perú no se puede despedir a nadie. Entonces, como no se puede despedir a nadie en el Perú, del 100% de los trabajadores que... ¿Cuál es? Del 100% de los trabajadores que extinguen vínculo, solamente el 6 o 7% es por despido. Entonces, no es un seguro que en el Perú aplique mucho. Y algún día les contaré por qué en el Perú no se puede despedir, ¿no? Imagínense el 6-7% y el 80% de los trabajadores en el Perú son a plazo fijo. Entonces, el seguro de desempleo no aplica ni por uno ni por otro lado. En el Perú no existe un seguro de desempleo. Lo que existe en el Perú es que todos los años el empleador le deposita al trabajador en una cuenta especial que se llama CTS, le deposita un monto de un sueldo al año. Si yo gano 1.000, todos los años recibo 1.000, pero no en mi bolsillo, no en mi cuenta de planillas, sino en una cuenta especial, para que cuando yo me retire de la empresa o me voten de la empresa, me despidan de la empresa en caso que me puedan despedir, o yo renuncie o termine mi contrato, yo pueda voltar donde el banco y llevarme esa plata. Es lo que se llama compensación por tiempo de servicio. Y me llevo esa plata. Es una especie de seguro de desempleo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Como en todos otros países, el gobierno ha permitido que se retire plata de ahí. Y después nada más, estamos en una situación ahora en la cual las entidades empleadoras, y ya para finalizar, ante esta actitud un poco dura del gobierno en el sentido de la primera etapa, las empresas decían, bueno, la primera etapa está bien que yo me haya mojado y haya tenido que soportar económicamente, pero ya la segunda etapa no. ¿Y qué pasa si viene una tercera etapa? El problema está en qué sucede si el 13 no termina o no termina totalmente, sino que parcialmente vamos a ir recuperando los temas económicos a partir del 13. Ya en el Perú hoy tenemos 23 días, como eran desde el 16, guardados, ¿no? Entonces ya la economía se ve muy golpeada. Entonces se dice que a partir del 13 no es que todo el mundo salga a laborar, sino que van a haber sectores poco a poco que van a ir funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con los sectores que no van a entrar rápidamente de una manera inmediata a funcionar? Voy a tener que seguir pagando los sueldos. Entonces, ¿qué están haciendo? Ya termino aquí. ¿Qué están haciendo los empleadores? Los empleadores, a pesar de que la norma diga que hay que otorgar licencia con goce de haber, están acudiendo a un procedimiento como el expediente de regulación de empleo, temporal de empleo que hay en España. En el Perú hay un procedimiento que se llama suspensión perfecta de labores, por caso fortuito o fuerza mayor, es lo mismo. Están recurriendo a ello, a pesar de que ya la ministra de Trabajo ha dicho que ese procedimiento no va porque hoy el gobierno peruano quiere que se paguen los sueldos a los trabajadores. Entonces, ya en una manera desesperada, ¿no? Hay 50.000 empresas al viernes pasado, al fin de semana, en el fin de semana, ya habían 50.000 empresas que habían solicitado la suspensión perfecta de labores, a pesar de que la propia ministra, que es la que va a resolver los temas, ha dicho que eso no va. ¿Por qué dice que no va? Porque ya hay una ley que establece una medida que es la licencia con goce. Frente a esa licencia con goce, un procedimiento administrativo no se la puede tumbar. Y entonces, esa es la situación en la que nos encontramos hoy. Muchas empresas, algunas empresas podrán soportar económicamente esta medida en el Perú, pero hay muchísimas otras más que definitivamente no la van a soportar. Más del 90% de las empresas en el Perú son micro y pequeña empresa. Y esas no soportan seguir pagando un sueldo sin ningún ingreso sin un ingreso para ellas, ¿no? Y esa es la situación en la que nos encontramos hoy en los temas y relaciones laborales en el Perú. Muchas gracias, profesor Germán, por la información dada de la situación en la que se encuentra Perú en este momento por el COVID-19. Ya tenemos algunas preguntas por aquí hechas en el chat de Zoom, pero antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, quiero recordarles las videoconferencias que tenemos para mañana, miércoles y pasado mañana jueves. Para mañana a las 10 de la mañana, todo hora Venezuela, estará André Chonqui con el tema flexibilización de las relaciones laborales, caso Ecuador. Y a las 4 de la tarde estará el doctor Ángel Serpa en la cátedra Jorge Rosell, quien tratará el tema pandemia y restricción de derechos en el proceso penal. Para el día jueves 9 de abril, a las 10 de la mañana, estará Juan Corodi tratando el tema apuntes sobre el análisis económico del contrato.
Y a las 4 de la tarde, hora Venezuela, estará la doctora Carolina Morán, quien tocará el tema sobre el impacto del COVID-19 en las relaciones de trabajo, pero en el caso El Salvador. Bueno, muy bien. Vamos entonces con las preguntas que tenemos por aquí formuladas a través del chat. La primera es de José Hernández. Buenas tardes. Hay un tema que fundamentalmente hay que trabajar y es el impacto contable en cuanto a mediciones actuales con el escenario del momento. ¿Podrán las empresas trabajar bajo un escenario de negocio en marcha que garantice la proyección del negocio a mediano y largo plazo? ¿Qué opina sobre esto, profesor? A ver, dependerá mucho del rubro, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, rubros muy golpeados, por lo menos en el Perú, el sector turismo, por ejemplo. Yo no sé cómo el sector turismo, a pesar de que se abra la posibilidad de volver a salir a las calles de manera restringida, progresiva, yo creo que el sector turismo está golpeado hasta el fin de año. Entonces, ¿cómo hacer para proyectar un mantenimiento de una empresa que vendía boletos Machu Picchu, ¿no? O hoteles, por ejemplo, los hoteles, ¿no? Las empresas de alimentación, ayer conversaba con un cliente, que es una gran empresa en el Perú de cines, me decía, estamos pensando no abrir hasta fin de año porque no va a haber producción, o sea, Disney no va a producir, ¿no? No va a haber ninguna, seguramente todos los reciclados vendrán o las películas que no se han terminado no se terminarán todavía, entonces no van a haber esos grandes lanzamientos de películas que hacían que la gente vaya al cine en masa y por varias semanas, ¿no? Entonces, yo creo que dependerá de mucho el sector en el cual se encuentre, y hay sectores que van a estar muy golpeados y que hay que tomar en cuenta eso y el gobierno peruano ya lo ha hecho. El gobierno peruano ha puesto el 12%, si no me equivoco, del PBI a disposición de las empresas para que pidan créditos, ¿ya? Creo que es importante la inyección de fondos que ha dado el gobierno. Ha sido reconocido mundialmente que el Perú, a través del Banco Central de Reserva, ha dado esa posibilidad para que la gente acceda a esos créditos, y ojalá a ver, voy a acceder a esos créditos sí, solo sí, voy a continuar, ¿no? Como negocio. Y creo que muchas continúen como negocio, ¿no? Gracias, profesor. Por acá, Angélica, de México, quien se encuentra aquí en Zoom, hace dos planteamientos. ¿A qué se refiere a un sueldo que los patronos dan cada año a sus trabajadores como seguro de desempleo? ¿Es un mes de sueldo o cuánto? Es que no escuché bien esa parte. Y lo segundo es más un comentario. En México estamos muy mal con nuestro presidente en relación al apoyo a los pequeños, medianos y microempresarios. Pues aquí no se les está apoyando con absolutamente nada a los pequeños empresarios y los empleadores deben de pagar el salario íntegro durante la suspensión de la relación de trabajo. Profesor, su opinión, por favor. A ver, para explicarle bien. Yo gano 1.000 soles mensuales, 1.000 mensual, todos los meses 1.000 en enero, 1.000 en febrero, 1.000 en marzo. Y cada año mi empleador tiene la obligación de 1.000 soles adicionales a los 12.000 que gano en el año, 1.000 soles meterlos en una cuenta bancaria. Es como un ahorro forzoso. Es un 13º sueldo. Ese 13º sueldo lo mete en una cuenta bancaria que se llama cuenta de CTS, compensación por tiempo de servicios. Eso va, el primer año que estoy trabajando en la empresa tengo 1.000 soles, el segundo año tengo 2.000, tengo 20 años en la empresa, por ejemplo, y tengo 20.000 soles, porque tengo 20 años a 1.000 soles mensuales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo puedo irme con ese monto? ¿Cuándo puedo recoger esa plata? ¿Cuándo puedo tener esa plata en mi poder? Puedo tener esa plata cuando me voy de la empresa, cuando renuncio, cuando me despiden, cuando hago un mutuo disenso, cuando vence el contrato. Cuando se extingue el vínculo, yo le toco la puerta al banco y le digo, banco, dame esa plata. Como verán, no es un seguro de desempleo, porque yo puede ser que renuncie hoy día para ir a trabajar el lunes a otra empresa. Y entonces no he tenido casi nunca desempleo, pero igual me llevo toda esa plata. Como verán, no es algo raro, es un ahorro forzoso que puede servir para el desempleo, como puede servir para que te compres un carro, o que te compres una refrigeradora, o que te compres un televisor. Porque como es una plata guardada todos los años en una cuenta,
y que la sacas cuando se extingue el vínculo, entonces puede ser que mi vínculo se extinga porque renuncié para ir a trabajar en otro mejor sitio que me van a pagar el doble, pero igual me llevo la plata y me voy de viaje con mi familia, ¿no? Entonces, no es necesariamente un seguro de desempleo, pero podría estar aplicándose hoy como un seguro de desempleo por la necesidad que hoy tenemos, ¿no? Y yo completamente de acuerdo. Creo que sí, el gobierno peruano ha actuado bien en el sentido de poder ayudar. Hay casi 2 millones de trabajadores en el Perú que podrían estar de alguna manera ayudando a sus empleadores porque ganan menos de 1.400 soles para efectos de poder beneficiarse con este subsidio. O sea, en el Perú sí se ha actuado en favor de las pequeñas y medianas empresas formales. Ojo, y ese es un problema que quiero resaltar. En el Perú hay casi 17 millones de trabajadores en la población económicamente activa, la población que está trabajando o buscando activamente trabajo, de los cuales 5 millones solamente son formales. Los 12 restantes son informales. Entonces, lo que yo le he comentado ahorita de decirles, el Estado le va a pagar un subsidio a los empleadores, claro, es de la planilla formal, pero los informales, de aquellos que no están registrados en una planilla, entonces el único subsidio que se está dando son aproximadamente $110 a las personas pobres en el Perú y está repartiendo plata el gobierno para las personas que son realmente pobres. A ver, la situación, las medidas económicas para la gente que no es formal, también el gobierno las ha adoptado. Es decir, el gobierno está dando 380 soles a los trabajadores pobres. Tienen una lista, un registro de cuáles son los trabajadores que están en situación de pobreza y ha comenzado a depositar esa plata. Creo que está actuando. Y a los independientes, como creo que ahí hay una pregunta que la acabo de ver y que va con este tema, a los independientes también, pero a los independientes formales, aquellos que están registrados en el registro de tributario en el Perú, que se llama RUC, el Registro Único de Contribuyente, y que yo puedo identificarlo, pero al jardinero que no tiene registro de contribuyente, ¿dónde lo ubico? ¿No? Entonces, ese es, hoy por hoy, el tema de la informalidad laboral ha hecho que nos demos cuenta no solamente que el trabajador no recibe un sueldo mínimo, sino que no tiene seguridad social y no podemos ayudarnos, no podemos a veces ni identificarlo, ¿no? Muy bien, profesor. Gracias. Katia García pregunta desde acá, desde Zoom. Buenas tardes. ¿Cómo puede manejarse el tema en el caso de empresas con trabajadores sujetos al régimen de construcción civil? En el régimen de construcción civil, que es un régimen especial en el Perú, construcción civil se le dice en el Perú a aquel trabajador que realiza una obra, que realiza un edificio, que construye una carretera, a eso se le llama construcción civil. Al personal obrero que hace una labor de construcción, ¿no? En ese escenario, lo que se ha dado es que la Cámara Peruana de Construcción ha establecido claramente que que los trabajadores de ese régimen son trabajadores que están amarrados y supeditados a una obra, ya sea la construcción de un edificio, la construcción de una carretera, la construcción de un puente. Si por causa fortuito, fuerza mayor, esa construcción no continúa, por lo que ha pasado, se paraliza, los contratos se extinguen por naturaleza de la obra o servicio específico. Es decir, la naturaleza de esos contratos son de obra o servicio específico, tanto así que a esos trabajadores se les paga hasta semanalmente, porque terminan de llenar el techo y les pago por el llenado del techo. Terminan de armar la electricidad y les doy por la electricidad, les pago eso. Entonces, los contratos van naciendo y venciendo progresivamente. Entonces, lo que ha hecho los empleadores del sector construcción han dicho, bueno, todas nuestras obras se han paralizado y por lo tanto el vínculo laboral con esos trabajadores se ha extinguido por paralización de obra. Entonces han aprovechado entre comillas, en extinguir vínculos laborales. Muchas gracias, profesor. Por acá Luis Dazo no nos escribe desde dónde está conectado y a qué país se referirá. Suponemos que Venezuela. ¿Será más factible como última ratio el cese colectivo a través del MINTRA? Suponemos que es Venezuela porque... es peruano. O es Perú, peruano. No sé. El Ministerio del Trabajo. Bueno, cuando le dicen MINTRA, sí. Adelante, profesor, ¿qué opina sobre esto? Sí, una medida que también está al alcance de los empleadores conforme a la legislación peruana, no solamente la suspensión perfecta de labores, que la ley peruana te permite hasta por 90 días, es decir,
si hay un caso fortuito o fuerza mayor, yo puedo suspender las relaciones laborales por 90 días. Esa es una primera medida, que ya muchas empresas, como lo he mencionado, están yendo por ahí. Otra segunda posibilidad es comenzar ya a extinguir vínculos laborales, es decir, no que se suspende el vínculo, sino que se termine el vínculo. E ir a la autoridad de trabajo, igual que en el primer caso de la suspensión, ir a la autoridad de trabajo a pedir autorización para extinguir vínculos. En el Perú se llama cese colectivo, ¿ok? Entonces, el cese colectivo se da por causas económicas, tecnológicas, estructurales o análogas. En este caso, podría ser un argumento las económicas. Pero lamentablemente, les tengo que decir que la autoridad de trabajo en el Perú, a donde yo he trabajado casi un año, cuando estuve de asesor del ministro, cuando analiza cese colectivo, no analiza tu último mes. No analiza qué mal te fue en marzo del 2020. No analiza qué mal te va en abril del 2020 o marzo y abril del 2020. Lo que analiza es cómo te ha ido el último año. Es decir, si estás mal económicamente, ya pero de manera reiterada, de larga data, de largo tiempo. Y entonces te dice, bueno, sí, tienes que cesar de tus 100 trabajadores, tienes que cesar por lo menos a 40 para que tu empresa se mantenga, porque viene mal. Yo no sé si, no lo dice la ley, pero es el criterio que utiliza la autoridad para resolver. No sé si va a haber un cambio de chip, cambio de concepto, y permitirle al empleador que extinga vínculos, que termine vínculos laborales por la consecuencia de la pandemia o por la consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno de la, por ejemplo, inmovilización de los trabajadores. Yo no sé si va a haber un cambio de criterio. En principio digo que cuando la autoridad de trabajo analiza los ceses colectivos, se va por lo menos un año para atrás y ver que tu empresa viene mal económicamente hace tiempo, no ahora. Entonces, bajo el criterio que utiliza la autoridad de trabajo, no se podría, hoy por hoy. Perfecto, profesor, muchas gracias. Por acá viene Roxana Ruiz desde Estados Unidos, hace una reflexión. Dadas las circunstancias actuales que viven empresarios y trabajadores en todas partes del mundo, creo que esto debería dar lugar a un estudio comparado de las normas que regulan las relaciones laborales, los beneficios y sus contras, y elaborar unas normas únicas que puedan beneficiar a todas las partes. ¿Qué opina sobre esto, profesor? Un saludo primero para Rosana ahí. Yo lo que creo es que sí tiene que haber una etapa de respiro. Sí, independientemente de si somos, de qué posición tenemos en esta materia, creo que sí hay que ser conscientes que la relación laboral necesita un respiro. Es decir, hay que ser conscientes que la relación laboral no puede ser desde ningún punto de vista, por lo menos en la legislación peruana, tan inflexible, tan dura como es en una situación normal, ¿no? La inspección de trabajo no puede ser tan asfixiante, ¿no? No estoy diciendo de acá para toda la vida, estoy diciendo que por lo menos en los siguientes 5 meses, en los siguientes 6 meses, o que termine el 2020, tenemos que, no sé si la palabra, es que a los trabajadores no les gusta la palabra flexibilidad laboral, ¿no? Pero sí creo que tenemos que revisar las normas laborales para hacer que los puestos de trabajo se mantengan. Yo creo que el objetivo de los gobiernos, y entre ellos el gobierno de mi país, tiene que ser que las relaciones laborales no se disuelvan, no se extingan, bajo ninguna circunstancia. Y para eso hay que dar un respiro a quienes, a los que contratan, a los empleadores. ¿Cómo hacerlo? Yo sí creo que hay que, por ejemplo, la otra vez conversaba con algunos laboralistas y decíamos, cuidado con los temas de negociación colectiva, porque ¿qué pasa si levantada la inamovilidad y vamos a volver a trabajar poco a poco, viene un sindicato y me presenta un pliego de reclamos con 10% de aumento, entonces tú dices, no resulta, o sea, si bien tienen todo el derecho, libertad sindical, todos los derechos, pero creo que tiene que haber una etapa donde todos respiremos un poco y ya el 2021 comencemos nuevamente con los derechos 100% reconocidos, pero creo sí, en la línea de lo que dice Rosana, que tiene que haber una etapa un poco más, no de flexibilidad, sino un poco de revisión de las cosas que hemos venido haciendo en materia laboral. Gracias, profesor. Luis, que se encuentra aquí en Zoom, no nos indica de dónde escribe. Si la carga de pago de salario corresponde al empleador, el cual no está produciendo, ¿no hay excepciones que puedan laborar algunas empresas?
Y en el caso de pequeñas y medianas empresas que no tienen para soportar el pago de salario a los trabajadores, ¿cómo entonces harían para cancelar esos salarios? Como puede ver, la preocupación básica va por allí, por el asunto, ¿cómo pagarle a los trabajadores? Es que eso es lo que los empleadores en el Perú están tratando de ser lo más creativos posible, ¿no? Porque, porque como le decía hace un minuto, hay empresas que tienen la espalda necesaria para poder soportar un poquito más o hasta donde estamos soportando ahora. Pero hay empleadores que vivían al día a día, ¿no? Que recibían su ingreso de un restaurante, por ejemplo, recibía su ingreso para pagar en el mes a sus trabajadores. Hace un mes que no trabaja un restaurante, ya pude soportar 15 días. Yo creo que, como le decía al inicio, yo creo que las medidas que se adoptan y se están adoptando en muchos países van evolucionando, van cambiando mientras voy mirando cómo van sucediendo las cosas. Pero si tenemos una legislación, por lo menos en el Perú, que a pesar de las cosas que van pasando, no ha hecho ningún cambio, entonces podemos comenzar a preocuparnos. Entonces, yo sí creo y coincido con la persona que ha mencionado ahora que efectivamente, para poder pagar los sueldos, fundamentalmente, o tengo plata guardada o estoy trabajando. Y hay empresas que no tienen plata guardada y no están trabajando. Entonces, yo creo que a esas, por lo menos rápidamente, y comenzar a mirar qué es lo que vamos a hacer. En sintonía con eso que acaba de indicar, profesor, por acá hay otra pregunta. ¿Considera que solicitar un crédito a la banca sería una medida idónea ante eso que estamos planteando? ¿Por parte de un trabajador o un empleador? Yo creo que de un Aquí empleador no podría lo ser. indica, pero, Sí. aquí no lo indica, pero presumo que es por parte del empleador quien tiene la carga en Sí. estos momentos de pagar los sueldos. Yo creo que, claro, seguramente el empleador tendrá que ver su proyección y tendrá que ver cómo, si es que efectivamente ese crédito lo va a ayudar. Tendrá que ver cada situación concreta. A mí hay algo que quería apuntar que me preocupa. En el Perú, no sé cómo sucede en otros países, pero en el Perú existe un único procedimiento para extinguir vínculos laborales que no es cuestionado por nadie. Nadie, ni la autoridad judicial, no es ni el Poder Judicial, ni puede ser la autoridad administrativa. Nadie, ni la Inspección de Trabajo se mete. ¿Saben cuál es? Es la liquidación y disolución de empresas. Yo, empresa, mañana, muy sencillo, en un acta de Junta General de Accionistas, decido no continuar más, liquidarme y disolverme, y le comunico a los trabajadores con 10 días, ojo que el 17 de abril termina la empresa, no va más, y todos se van a su casa. Y no hay más trámite que hacer. Entonces yo no quisiera que este gobierno, presionando porque los empleadores le paguen a sus trabajadores, lleven a los empleadores a esa figura de disolverse y liquidarse, y ya dirán ellos, ya en el 2021 veré si lo vuelvo a constituir, si hago algo, ¿no? Si ya no me dedico a restaurantes, si no me dedico a turismo, si me dedico a turismo y no a otra cosa, ya veré. Pero por ahora, el respiro que pueden buscar los empleadores en el Perú con ese mecanismo que existe en la legislación peruana que no necesita, no pasa por ningún filtro, por ninguna autorización, ojo que comience a utilizarse y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Muy interesante reflexión, profesor. Por acá preguntan desde Facebook, Andrea Jiménez. ¿La empresa puede obligarme a seguir prestando mis servicios desde casa, utilizando el teletrabajo? Mientras dure la inamovilidad, sí, porque es una decisión, eso es lo que ha cambiado, no es acuerdo de partes, como es el teletrabajo o es el trabajo a domicilio, es una decisión unilateral de tu empleador, de decidir que tu prestación de servicios la haces desde tu casa. Y mientras dure este estado de emergencia, que en principio en el Perú dura hasta el 13 de abril, sí estás obligada a cumplir. Muy bien. Gabriel Ceballos pregunta, ¿qué opina sobre un subsidio directo del Estado peruano a los desempleados? Un subsidio, eso se está pensando. Se está pensando que aquellos trabajadores que entren, cuyos empleadores entren en este procedimiento de suspensión perfecta de labores que he mencionado, donde yo puedo suspender el vínculo laboral por 90 días sin pago, el Estado pueda asumir el pago por lo menos de la remuneración mínima vital.
sí existe y se está trabajando. Lo que pasa es que eso requiere fondos, eso requiere que el Ministerio de Economía dé el ok, primero tenga la data más o menos mapeada de cuántas personas podrían ser, ¿no? Se dice que por lo menos podrían ser 700.000 personas en el Perú cuyos empleadores entren en este procedimiento de suspensión perfecta. Y entonces, yo creo que tendría que proyectar cuánto le costaría, porque además tendría que ser por los 3 meses, cuánto le costaría al Estado poder asumir, pero yo no veo y no descarto esa posibilidad, porque es una posibilidad que se estaba manejando y trabajando en el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, profesor. Por acá Miguel Ángel Díaz Cañote, desde acá desde Zoom, pregunta, ¿es una posibilidad para que algunas empresas pasen a dar otros servicios? Por ejemplo, los cines, link para películas exclusivas y a precios de entrada. Sí, vamos a comenzar a reinventarnos, ¿ah? Porque efectivamente, hay no solamente el servicio de la empresa, los trabajadores van a comenzar a prestar otro servicio. Porque, por ejemplo, hay trabajadores que no los voy a necesitar y hay empresas tercerizadoras. Vamos a poner un ejemplo extremo, ¿no? Que yo tenía una empresa que me hacía extremo, estoy diciendo, no se hacía, pero para graficarlo nomás. Una empresa que me brindaba servicios de alimentación. Y entonces yo, me destacaba 50 trabajadores para darle comer a mis 1.500 trabajadores que tenía mi empresa. Lo que voy a hacer ahora es ya no contratar con esa empresa, resolver el contrato y decir, bueno, trabajadores que no, ¿quiénes podrían ayudarnos en tema de cocina? Y entonces los trabajadores que no lo necesito en la actividad al 100% van a tener que reinventarse. Yo estoy haciendo con algunos clientes unos convenios de modificación de puestos de trabajo, porque el trabajador quiere mantener su puesto a pesar de que no sea el puesto que venía haciendo o el cargo que venía ejerciendo anteriormente y las actividades, va a tener que reinventarse. En esa misma línea, seguramente nos vamos a tener que reinventar como empresas, ¿no? Gracias, profesor. Sabemos que ya tocó el punto de los contratos. Creo que tiene algunos problemas de la conexión, en la conexión. 16 no paro de trabajar, ¿no? Entonces, creo que por ahí pasa. Hay que reinventarse, creo. Gracias, profesor. Por acá, sabemos que ya tocó el punto sobre la suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor. Sin embargo, rápidamente y solo para refrescar, Antonio Chica desde Colombia pregunta, ¿existe en Perú la figura de la suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor? Sí, esa es la figura que les he mencionado. Perfecto. Miguel Ángel Díaz puedo pregunta. Tener el vínculo laboral. Perfecto. Miguel Ángel Díaz pregunta, ¿cómo se protege a los informales en el Perú? Al informal, lo que pasa es que primero no puedo saber. Las únicas medidas que se han dado para los informales en el Perú son un bono de apoyo de 380 soles, que más o menos son 120, 110 dólares. Se está dando a los trabajadores, a las personas que no tienen un trabajo, que están en una lista del Ministerio de Inclusión Social, donde está la lista de trabajadores pobres, de un listado que tiene trabajadores pobres, y está dando 380 soles a ese listado. Y ya ha comenzado a llegar a la gente a sus cuentas bancarias o a los bancos y están yendo a recogerle el dinero en esos casos. Y a eso, fundamentalmente, hay un bono, como le digo, de 110 dólares que se le está dando para que puedan ellos comprar lo básico, ¿no? Perfecto, profesor. Por acá le hacen una consulta muy directa, Patricia, que se encuentra en Zoom. Para trabajadores que vencieron sus contratos en marzo y se les otorgó licencias con goce por esta coyuntura, ¿cómo se manejaría ello si ya no se les renovó el contrato? Y no hay forma de devolver el pago de esas horas. ¿Cómo actúan las empresas ante ello a fin de no tener problemas con el ministerio? A ver, lo que está diciendo es que al 31 de marzo venció el contrato, no se lo han renovado y para cerrar un poco el tema, la licencia con goce que hemos hablado tantas veces es recuperable. Es decir, no es que el empleador le esté regalando la plata, sino que el trabajador va a tener que recuperar el tiempo que le ha pagado el trabajador a futuro. Es decir, si llegamos al 13, en principio un trabajador tendría aproximadamente
200 a 240 horas que recuperar. Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿qué pasa si el vínculo se extinguió al 31? La persona tenía la mitad, más o menos 120 horas que recuperar, y se fue porque no había posibilidad de recuperar, porque el vínculo se extinguió. Ahí lo que hay que hacer es, justamente esa CTS que hemos hablado, sirve para compensar esas deudas. Es decir, la CTS tiene muchas finalidades, como eran desempleo, comprarse un televisor, lo que fuera. Y una de ellas es que si yo tengo una deuda con mi empleador de adelanto de sueldo, el empleador se pueda cobrar de ahí. Entonces el empleador ha podido cobrarse la CTS, de la CTS que estaba guardada, y que el vínculo laboral se extiende el 31, se suelta la CTS, el empleador puede cobrarse de ese dinero lo que le adelantó. Ok, por acá ya han hecho preguntas otra vez sobre la suspensión, ese punto ya ha sido tocado, por lo cual voy a saltar. Hay esta pregunta de parte de P. González. Buenas tardes. Si bien el gobierno está dando algunas medidas que buscan proteger los ingresos de los trabajadores y también proveer de liquidez a los empleadores, ¿es posible llegar a acuerdos, por ejemplo, de reducción temporal? Disculpen que se me corrió la pregunta. De reducción temporal de remuneración. ¿Existe la posibilidad de que posteriormente estos acuerdos sean declarados nulos o inválidos? Existe la posibilidad de yo llegar a un acuerdo con mi trabajador para la reducción, modificación de remuneraciones y de jornada de trabajo. Es decir, en el Perú, siempre que el trabajador firme un documento y que existe una causa puntual para reducción, una causa objetiva para reducción de los sueldos, ese convenio, como dicen, va a misa, ¿de acuerdo? Ese convenio es correcto. Entonces, no hay ningún inconveniente si es que el trabajador firma, y la causa, lógicamente, tiene que ser estas medidas de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que ningún inconveniente para poder lograr eso. Muy bien, gracias, profesor. Por acá hacen más comentarios. Un segundo, que está bastante activo el chat. José Hernández, un comentario que hace sobre los clubes de fútbol ingleses que se acogieron a una medida de subsidio gubernamental, excepto el Manchester United. Luis, a propósito del comentario que usted hizo sobre la posibilidad que tienen las empresas de declararse en quiebra y cerrar, Luis opina, pero es fraude laboral si liquidan una empresa. ¿Cómo van a cancelar? ¿Cómo van a pagar a los trabajadores si cierran? Bueno, es que lo que pasa es que no hay mucho que cancelar, ¿no? Lo poco que hay que cancelar son sus beneficios truncos. Es decir, económicamente la empresa tendrá que reconocer, no estoy diciendo, no he dicho bajo ninguna circunstancia que cierre y salga corriendo y no le paguen nada. He dicho que se cierre, que se salga corriendo, que se paguen todos lo que en el Perú llamamos, en otros países llaman finiquito, acá en el Perú le llaman liquidación de beneficios sociales, es decir, las remuneraciones pendientes de pago, los beneficios que quedan de alguna manera truncos y que no se han devengado, por ejemplo, el día de hoy, que no se han pagado el día de hoy, pero se han devengado el día de hoy. Eso es lo que quiero decir, es decir, salir bien, no cerrar mi empresa, liquidar y salir corriendo, sino liquidar mi empresa, hacer mi junta general, cuánto le debo a María, cuánto le debo a Juan, pum, pagar, y ya está. Y me voy, y lo que pasa es que ya vínculo laboral no existe, indemnizaciones por despido no existen porque no hay un despido, lo único que tengo que pagar son beneficios pendientes, que tampoco es mucha plata. Ok, muy bien, profesor. Por acá una pregunta que me había saltado por error y me reclamaron de parte de James Joamán, desde Perú. Si tenemos en cuenta que existen empresas, en su gran mayoría micro y pequeñas empresas, que contratan a su personal mediante locación de servicio, coloca entre paréntesis, recibo por honorario, a pesar de que ello sea fraude a la ley por ser una contratación civil, el empleador tiene que abonar Correcto. la contraprestación acordada. Excelente pregunta, excelente pregunta. Es que si tú no estás en una relación laboral, por lo menos formalmente, no tienes que cumplir con pagar eso. Por eso que le digo que la informalidad, hemos hablado de la formalidad, pero lo que está diciendo la persona, para los que no conocen, es, yo tengo un lugar donde vendo ropa en un mercado en el Perú y tengo 3 trabajadores. Esos 3 trabajadores
no están en una planilla porque yo soy informal, yo soy el que vende la ropa, soy informal y mis trabajadores lógicamente son informales, porque la informalidad suma la informalidad. Y entonces la pregunta es, si ellos se tienen que ir a su casa porque no pueden vender ropa, ¿yo los tengo que pagar? No, pues porque no estoy en una relación laboral, por lo menos formalmente. No tengo por qué pagarles, no porque no debiera pagarles. No les debo pagar porque no están en una relación laboral formal que hace y que me obliga a pagar. Están en una completa informalidad que pasan completamente desapercibidos los trabajadores. Entonces, ese es el principal problema de Perú. Y así, el 70% de los que trabajan en el Perú están en esa situación. Entonces, por eso que el problema es más grande, ¿no? Así es. Bueno, gracias, profesor. Yasmani Ventura, de Lima, pregunta a través de Facebook, ¿se podría reducir la remuneración por debajo del salario mínimo? No, de ninguna manera. Perfecto. Miguel Ángel Díaz, en el Perú, ¿qué opinión sobre el retiro de parte de los aportes de AFP tiene usted sobre la ley aprobada por el Congreso? A ver, antes de responder la pregunta anterior también, puedo pagar menos del mínimo vital si cambio de régimen y me convierto en un trabajador de jornada parcial, es decir, si hago que el trabajador haga un contrato, como se denomina en el Perú, part-time, que el trabajador labore menos de 4 horas diarias. Si trabaja menos de 4 horas diarias, le puedo pagar la mitad del mínimo vital. Pero si sigue trabajando 8, no puedo pagarle menos del mínimo vital. Y yo no quería entrar en ese tema porque es un tema un poco técnico para las personas que no son peruanas, pero en el Perú, el sistema de pensiones en el Perú es como un banco, que funciona en Chile y en Colombia también. En Argentina dejó de funcionar hace mucho tiempo, que creo que los únicos países que funciona es en Colombia, parcialmente en el Perú y en Chile. ¿Cómo es? Todos los meses me descuentan un dinero, ese dinero va a una cuenta de capitalización, una cuenta bancaria, póngale, y se da en unas AFP, que son asociaciones de fondos de pensiones, administradores de fondos de pensiones. Todos los meses, entonces yo puedo tener ahí, no sé, pues, si uno va trabajando hace mucho tiempo, puede tener $50,000, si trabaja hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, es un fondo privado tuyo que te va a servir para cuando te jubiles. No el Estado te lo paga, sino tú mismo lo has ido formando. Ese es lo que se llama el sistema privado de pensiones. Todos los meses te descuentan el 10% de tu sueldo, lo meten en una cuenta de una administradora de fondos de pensiones, ella invierte tu plata y va creciendo, ahorita están en los suelos esa plata, va decreciendo o creciendo, porque es una inversión a largo plazo con un fondo mutuo, y cuando tengas 65 años, ahí puedes tener pues 200,000 soles, 300,000 soles, y puedes llevarte la plata, pues te lo pueden pagar realmente, lo que sea, hay varias modalidades. Lo que quiero decir es que muchos trabajadores formales en el Perú tienen un montón de plata guardada ahí, porque es una plata que se está guardando para su pensión cuando cumplan 65. ¿Qué es lo que ha hecho el Congreso? El Congreso ha dicho, ahora que estamos en época de crisis, pueden retirar esa plata. Entonces, dos cosas. La gente va a volarse esa plata, lógicamente con ciertos límites, creo que máximo el 25%. Pero la gente se va a gastar esa plata y no va a tener cuando tenga 65 años donde jubilarse. Y lo segundo, que esa plata sirve para reactivar la economía, porque esa plata es para construir fondos de inversión, ¿no? Para construir un departamento, para construir un grupo de edificios, un condominio, porque es una plata que se va moviendo, ¿ya? Y entonces, si me quito esa plata, quito solidez a la economía peruana. Pero eso no le interesaba a este Congreso, no le interesa esos temas, es como todo Congreso, creo yo, por lo menos en mi país hace mucho tiempo, súper populista, poco técnico, y ha aprobado esa norma para el retiro de esos fondos de pensiones, lo cual desde mi punto de vista es un desastre, no para los trabajadores, sino para la economía peruana, ¿no? Muchas gracias, profesor. Bueno, ya prácticamente cumplimos la hora, sin embargo, nos están quedando aquí unas 3 preguntas, profe, las cuales le pido por favor darle Encantado. respuesta rápidamente. A ver, parece que aún no está claro el punto sobre las licencias, sin goce de sueldo y esas cosas. Bien. ¿Es posible pactar de mutuo acuerdo con los trabajadores el otorgamiento de una licencia sin goce de haberes dentro del estado de emergencia nacional? No, no puedes tú hoy por hoy pactar algo en contra de la ley. La ley te dice es con goce y tú no puedes pactar sin goce. Perfecto. Con el fin de compensación de los días otorgados como licencia con goce de remuneración, en el Sí. caso de que resulte imposible la recuperación de las horas o días,
¿Es posible el descuento de remuneración de meses futuros? Sí. Si el trabajador lo acepta, sí. Perfecto. Lo mejor no es brindar a los empleadores más alternativas legales antes de que se vean obligados a generar contingencias laborales. Ahora bien, no todos los sectores son afectados de igual manera. ¿Qué opina al respecto? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que para resumir nuestra intervención de ahora, creo que al gobierno peruano, que ha tomado medidas económicas y de inmovilización muy rápidamente y muy bien, hay que reconocer, lo ha hecho muy rápidamente. Ese tema abrupto que le dije al inicio, creo que ha sido, en el Perú hoy en 22 días, 23 días hay 90 muertos, es decir, siempre hay que, uno tiene que dar pena la gente que fallece, pero creo que ha habido una actuación muy rápida. Y en temas económicos creo que la ministra, que es una ministra muy joven de economía, ha hecho bien las cosas. Pero en el tema laboral estamos todavía cojeando. En el tema laboral, y como decía la última pregunta, sí creo que deben cambiarse un poco las reglas de juego para esta segunda etapa, que ya tenemos 7 días en esta segunda etapa. Debería haberse cambiado ya y estamos un poco tarde porque va a pasar lo que acaban de decir en la intervención que me acabas de mencionar. Perfecto, profesor. Bueno, por aquí dan una opinión o pregunta acerca de lo que planteó sobre el retiro, ¿no? De los fondos. Considero una aberración el hecho de permitir el retiro anticipado de los fondos de pensiones, tal como ocurre en el Perú hoy en día, ya que esto permitiría a que las personas retiren el total del dinero de una sola vez y así desnaturalizar el principio rector de las jubilaciones, que son precisamente el poder mantener a la persona después del tiempo en que es capaz física y mentalmente valerse por sí solo. Correcto. Ok, muy bien, profe. Algo que Bien. había saltado, a propósito de una intervención de Vanessa Verano a través de Zoom, ¿qué opina sobre el asunto del acuerdo de vacaciones en estos momentos? ¿Es posible? Como les digo, hoy por hoy el Estado es muy claro en decir que no hay otra posibilidad que la licencia con goce. Es decir, darle la posibilidad al trabajador de no ir a laborar, pero recibir su sueldo. Cuando termine el estado de emergencia, miren lo raro de la legislación peruana. Cuando termine el estado de emergencia, es decir, termine, por ejemplo, que era el 12, y comencemos a ir a trabajar progresivamente, yo le voy a tocar la puerta el 13 a mi empleador y decir, ya a ver, ¿cuántas horas te debo? Te debo 240 horas. ¿Las podemos tomar como vacaciones? Entonces puedo hacer un acuerdo retroactivo. Y esas horas que veo al final del periodo de emergencia, veo que te debo un montón. Digo, uy, son un montón. No, yo prefiero que sean vacaciones. O la mitad vacaciones y la mitad te la recupero. O como decía una persona, te la regalo, ¿no? Lo que fuera. ¿Qué hacemos con ese bolsón de horas? Lo vamos a ver y lo podemos pactar cuando regresemos al trabajo. Eso es lo que dice la legislación peruana. Por ahora, por favor, no se compliquen, por ahora paguen sueldos y después, cuando veamos la bolsa de horas que quedan, tú y el trabajador se sentarán y podrán decidir qué hacen con esas horas. Las regalan, las dan vacaciones, las pagas, las compensan, ya verán ustedes de la mejor manera qué hacen con esas horas. Pero por ahora no entremos en una discusión, dice el gobierno peruano, págalas. Y eso es. Entonces cuando me preguntan, ¿puedo dar las vacaciones? Sí, pero es un acuerdo que va a tener que celebrarse cuando termine ese estado de emergencia. Perfecto, profesor, muchas gracias. Y ya para finalizar y para ratificar, porque todavía hay dudas sobre el punto. Sí, veo como 50. La última. ¿Es legal la suspensión perfecta? Siguen con el punto. A ver, es que mira, si usted revisa las noticias peruanas hoy día, todo el mundo habla de ese tema. A ver, si una ley con vigencia desde el 2020, o sea, desde marzo del 2020, te dice a esos trabajadores que están en su casa y que no pueden prestar servicios porque no pueden prestar servicios en su casa, ni pueden prestar ni remoto, tienes que dar, la consecuencia jurídica de esas personas es que le pagues su remuneración a pesar de que no trabaja. Eso es lo que dice la legislación peruana. Entonces, a esas personas que se encuentran en esa situación, tienes que pagarle su sueldo. Entonces, no puede un procedimiento administrativo que yo quiera iniciar romper con esa norma legal, porque la ley prima sobre un procedimiento administrativo de suspensión perfecta. Entonces, cuando llegue
cuando llegue la solicitud a la autoridad de trabajo, la autoridad de trabajo revise y diga, estos son los trabajadores que no podían prestar servicios. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de estos trabajadores que no pueden prestar servicios? Que el empleador les tenga que pagar su sueldo. Entonces, si el empleador ha venido acá a pedirme a mí que incumpla la norma, no lo voy a hacer y le voy a declarar infundada su solicitud. Y solamente un segundo. Si el empleador está pensando hacer eso, que es válido, está pensando hacer eso, para no pagar abril, mayo, junio por los 3 meses, ¿no? 90 días, pero es consciente de que esto le va a declarar infundado y que esto le va a salir mal, pero que esa plata recién la va a pagar en el 2021 porque los procedimientos administrativos duran, apelación, todo, y recién va a tener una orden administrativa firme en diciembre del 2020 para ejecutarla en enero del 2021, yo los aplaudo. Si eso están pensando, está bien. Si quieren patear su caja y no tienen caja ahora y quieren patearla porque sienten que en diciembre del 2020 van a tener la plata para pagar y reintegrar esos 3 meses, que lo hagan. Pero que no van a tener, creo yo, no van a tener un éxito de que la solicitud sea declarada fundada. Es una medida ya financiera más que legal. Muchas gracias, profesor, por haber dado respuesta a las preguntas y los planteamientos realizados. Gracias a ustedes por permitirme. Bueno, antes de darle nuevamente el derecho de palabra para que se pueda despedir, les recordamos que está abierto hasta el 20 de abril el lapso para solicitar becas parciales para el Seminario Virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre futuro de derecho del trabajo que va a iniciar a finales de este mes. Así que ya por allí en el chat se les compartió el enlace para que hagan la solicitud de sus becas. Profesor, tiene el derecho de palabra nuevamente para que se pueda despedir. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Tenía hace tiempo un compromiso con ustedes y unas ganas de estar con ustedes a través de este mecanismo. A veces los tiempos nos matan, así que les agradezco que hayan tenido la paciencia de poder juntarnos recién ahora. Nada, a todos los que han estado presentes, les agradezco mucho. Espero que les haya quedado claro cuál es la situación de la legislación peruana y las relaciones laborales hoy en el Perú. Y nada, cuídense mucho, cuiden a su familia y espero que esto pase pronto y nos veamos en otras circunstancias. Así es. Así que, bueno, recuerden, la recomendación ahorita es quédate en casa y en este tiempo de contingencia Universitas está contigo. Sigan pendientes por nuestras redes sociales y en sus correos electrónicos sobre las videoconferencias que quedan pendientes de esta semana, la próxima. Y si te gustó esta videoconferencia o las anteriores, por favor, coméntalo a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag Universitas está contigo. Será hasta pronto, que tengan una feliz tarde, feliz noche, donde quiera que se encuentren. Cuídense.